En el Pirineo occidental, superado el valle de Baztán y a escasa distancia de la frontera con Francia, se encuentra Zugarramurdi, un lugar marcado por la tragedia. Es conocido como el pueblo de las brujas, donde la fantasía y la realidad se mezclan en la imaginación y ofrecen al viajero un inquietante viaje al pasado. Un viaje a un tiempo de superstición y miedo. Un viaje al tiempo de las brujas. España siempre fue un país prolífico en cuanto a leyendas y mitos populares, historias que, transmitidas de generación en generación, asociaban sucesos locales con viejas supersticiones del folclore local. Estos relatos, repletos de invenciones, ocurrencias y datos cada vez más exagerados, dieron lugar a toda clase de criaturas fantásticas y extraños personajes que aterrorizaban a las pobres gentes de aldeas y villas. De este modo, dragones, demonios, vampiros, fantasmas o brujas fueron la causa durante siglos de cualquier mal no resuelto por las leyes vigentes. Las brujas estuvieron muy presentes en la historia de nuestro país, sobre todo a partir del siglo XVII, cuando en una España sumida en la pobreza, analfabeta y profundamente religiosa, se acusó de las malas cosechas, los abortos y el envenenamiento del ganado a perversas hechiceras que confabulaban con el diablo, de manera que, en un colapso de fervor religioso e histeria colectiva, se propagaron las acusaciones de brujería contra miles de mujeres y niñas inocentes. Muchas de ellas fueron objeto de persecuciones, juicios sin sentido y ejecuciones públicas llevadas a cabo por la Inquisición española, dando paso a uno de los episodios más oscuros de la historia de España. Un tiempo oscuro y casi para olvidar que dejó marcadas algunas poblaciones como la que nos ocupa en esta ocasión, un pequeño pueblo de la frontera con Francia donde fueron condenadas a la hoguera más de 60 personas acusadas de brujería. Una vez en el pueblo, pues cogéis el monte y ahí detrás está la frontera. ¿Cómo se llama? ¿El qué? El pueblo. Zugarramurdi. ¿Es de las brujas? ¿Qué brujas? No sé. Hubo una aquelarre o algo, ¿no? Y luego las quemaron. A mí las brujas no me dan miedo. Nuestro viaje pone rumbo al norte, muy al norte, a un destino cuyo pasado corresponde una de las páginas más oscuras de la historia de España. Zugarramurdi, en la Comunidad de Navarra, es un pequeño pueblo de poco más de 200 habitantes enclavado en el Pirineo occidental, rozando la frontera con Francia. Sus calles y caseríos blancos contrastan con la inagotable paleta de verdes que colorean su entorno. Un lugar hoy tranquilo y apacible, pero que guarda sin embargo un pasado espeluznante y repleto de leyendas. Dicen que todavía en estos pueblos embrujados se oyen las voces del diablo. Que en estas tierras húmedas y escurridizas persiste un estado de ánimo un tanto especial. Desde los primeros tiempos, los habitantes de esta región estuvieron muy ligados a la tierra, a sus ritos y a sus costumbres.
una cultura que se desarrolló durante siglos y continuó de forma clandestina con la llegada del cristianismo. Hoy en día se ha convertido en folclore, pero hubo un tiempo en que estas prácticas fueron motivo de la pena capital. De modo que si observamos en las puertas de las viejas casonas una flor del sol, no debemos extrañarnos. Aquí, la superstición y las antiguas tradiciones permanecen vivas y todavía se cree que Leguzquilorre, la flor del cardo, sirve como hace siglos para espantar los malos espíritus. Y es que Navarra tiene un pasado embrujado, porque la brujería fue un fenómeno social de gran trascendencia durante los siglos XVI y XVII. Zugarramurdi fue el foco más importante de esta epidemia brujeril y en la actualidad son varios los lugares en la aldea donde se recuerda su historia. En el viejo camino del oeste, cerca del casco urbano, se encuentra el lugar más visitado del pueblo, las cuevas de Zugarramurdi. Se trata de un conjunto natural de impresionante belleza, formado por grandes rutas rocosas, cascadas, frondosos árboles y caminos estrechos. El arroyo Oravidea, que según su denominación en euskera, Infernuko Erraka, nace en el mismo infierno, ha excavado durante millones de años un túnel de dimensiones gigantescas al paso de uno de sus afluentes, la Regata del Infierno. La visita comienza tras rebasar la entrada principal del recinto. La vegetación es salvaje y exuberante. Un camino de hayas, robles, castaños y pinos nos hace descender hasta el Puente del Diablo y cruzar la Regata del Infierno, el riachuelo de aguas cristalinas que dio forma a las cuevas. Este lado de la regata está lleno de cavidades rocosas que sirvieron durante los siglos XVIII y XIX como escondite de bandoleros y alijos de contrabando. El paisaje es completamente bucólico y da pie a que la imaginación vuele sin control entre sus hojas. No es difícil imaginar que existieron brujas aquí. Llegamos a la Gran Cueva, el lugar más conocido de Zugarramurdi y el centro neurálgico de su historia negra. Este impresionante túnel kárstico de 120 metros de largo, con alturas de hasta 12 metros y 2 galerías elevadas, es el escenario donde la leyenda sitúa la celebración de los aquelarres, las fiestas rituales que la Inquisición juzgó como culto demoníaco. Pero nada de esto ocurrió.
¿O sí? Lo cierto es que desde tiempos muy remotos, los habitantes de Zugarramurdi sí realizaban aquí sus fiestas en honor a dioses paganos, pero no al diablo como afirmaba la Iglesia, sino a divinidades asociadas a la tierra y a la naturaleza, como la gran diosa madre Amalur, y continuaron clandestinamente a espaldas del catolicismo. Estas celebraciones podían incluir la ingesta de comida, alcohol, alucinógenos y prácticas sexuales que se alargaban durante días, y su revelación accidental fue lo que desató el conflicto. La bóveda y amplitud de la cueva nos da una impresión de la gran cantidad de personas que pudo acoger en su interior durante estos aquelarres. Las paredes muestran la erosión del agua, dividiendo la cueva en varios niveles de profundidad, creando formas fantasmagóricas y juegos de luces que a la luz de las hogueras y debidamente sugestionados podrían haber convertido esta gruta en un lugar completamente mágico, un lugar sagrado para acceder a la divinidad. El camino nos devuelve al río y nos conduce hasta una explanada en el claro del bosque. Aquí se encuentran los hornos de cal construidos en el siglo XVIII y otra cavidad rocosa llamada la Pequeña Cueva, donde se hallaron restos paleolíticos humanos y de animales. Como si de un ciclo vital, rito de paso o un camino de aprendizaje se tratara, el recorrido finaliza donde comienza el mito. Tras cruzar de nuevo el río, el camino asciende hasta una extensión de hierba verde llamada por los habitantes en lengua vascuence Aquel Arre, el Prado del Macho Cabrío, nombre con el que la Inquisición española denominó al conjunto de estas prácticas diabólicas y que ha terminado por representar cualquier reunión de brujas. Por último, a la derecha del camino, frente al Prado, se abre la cueva del Aquelarre, donde según los inquisidores se hacían los pactos con el diablo que tomaba forma de carnero. En esta cueva termina una visita cultural llena de historia, pero sobre todo de naturaleza y de paisajes únicos. Aquí es donde termina la historia y comienza la leyenda. Es difícil imaginar un lugar de encuentro, un lugar de reunión mejor que esta cueva, la cueva de Zugarramurdi, a escasos 500 metros del pueblo, al abrigo de esta roca, en el que los vecinos pudieran celebrar sus ritos paganos, sus ritos gentiles, sus encuentros, y esto era así hasta la llegada del cristianismo a esta zona. Y es que con la llegada de los inquisidores, precisamente, estas reuniones paganas pasaron al lado oscuro de la historia, se les llamó aquelarres y se tomaron además como prueba fidedigna de que en esta zona había una secta de brujos. Todo este proceso culminaría con el auto de fe de Logroño, celebrado los días 7 y 8 de noviembre de 1610, y en el que, bueno, así quedó en la historia, las brujas recibieron su merecido, bueno, fueron ajusticiadas.
esto es lo que dice la Inquisición que hacíamos, pero bueno, yo creo que esto no es para nada verdad. La Inquisición, por ejemplo, decía que nosotras sacábamos de las tumbas calaveras para hacer pócimas para envenenar a la gente. Simplemente eran mujeres normales y corrientes y fue la Inquisición que les puso el nombre de bruja. Y fíjate lo que nos acusaban de crear tempestades en el mar. No eran malas, eran buenas y compartían su sabiduría. La mujer nunca ha estado valorada y yo creo que esa es una razón de las muchas que puede haber de que se llegó a hacer esto. Nuestra lucha es que se sepa la verdad de esta historia, que no es ninguna leyenda, que es una historia real, que se sufrió mucho ellas y toda la gente del pueblo con lo que pasó. Cuando tu padre era un niño como tú y vivía conmigo aquí en Noruega, también le hablé de las brujas para que siempre estuviera alerta. Lo más importante que debes saber de las brujas es esto. Escucha con atención. Las brujas se visten con ropa normal y parecen mujeres normales. Viven en casas normales y tienen empleos normales. En todos los países del mundo hay brujas. Hay una jefa, una gran bruja en cada país. Y la que manda sobre todas las brujas es la mujer más malvada de la creación. La gran bruja en persona. Junto a las famosas cuevas, otro de los espacios que recuerdan la persecución sufrida en esta aldea es el Museo de las Brujas de Zugarramurdi. Inaugurado en 2007 y alojado en el antiguo hospital de la localidad, este museo aborda todas las cuestiones relacionadas con el mundo de la brujería, a la vez que retrata la sociedad navarra del siglo XVII. La historia ha querido que la memoria de Zugarramurdi quede para siempre unida al proceso de la Inquisición por el que en 1610 una treintena de personas naturales de esta localidad fueran ajusticiadas de manera despiadada. Son diversos los argumentos que tratan de esclarecer aquellos hechos. Por un lado, el aislamiento del norte de Navarra favoreció la conservación de teorías de adoración al diablo y de remedios naturales que quizás se confundieron con brujería. Por otro lado, las luchas entre familias y rencillas vecinales favorecieron envidias que provocaron numerosas acusaciones falsas. Para arrojar luz a todo este trágico acontecimiento, las siguientes salas presentan un recorrido por la comarca de Xareta a través de su historia, sus costumbres y sus mitos. En la primera planta se recrea la forma de vida de Zugarramurdi durante el siglo XVII y el proceso inquisitorial gracias a proyecciones audiovisuales, atractivas escenografías y pantallas interactivas. En el año de 1608, en uno de los primeros días del mes de diciembre, María de Iximildegui, de 20 años de edad, llega a Zugarramurdi desde Lapurdi, en la costa vasco-francesa. Descubrimos el nacimiento del mito con María de Iximildegui, que tras su llegada a Zugarramurdi participó en los aquelarres y más tarde se arrepintió, confesando lo que cada noche allí acontecía. Así comenzó la mayor cacería de brujas de España. La sala más importante y razón de ser del museo es el bosque simbólico donde aparecen escritos los nombres de todas las víctimas. Se recrean las vestimentas de los inquisidores, las jaulas donde los acusados fueron transportados hasta Logroño y algunos instrumentos de tortura empleados en los interrogatorios.
puede verse también cómo vestían aquellas mujeres sanadoras, conocidas como sorgin o sorginas, así como el interior de una casa común y los utensilios y remedios naturales que usaban para curar todo tipo de males de la época. La segunda planta acoge la mitología, la sociedad matriarcal y la figura de la hechicera presentes en Navarra desde los primeros documentos aparecidos hasta los últimos estudios realizados por el historiador José Miguel de Barandiarán. A través de gráficos y audiovisuales, el museo expone la sabiduría ancestral que poseían las mujeres de antaño, que usaban el poder de la naturaleza para aplicar remedios a enfermedades. Un lugar. Larre. Un símbolo. Áquer. Una comunidad. Una fiesta. Aquelarre. Cae la noche en Zugarramurdi y nosotros nos retiramos con algunas respuestas y muchas más preguntas, pero sobre todo con la idea de cómo la superstición, el aislacionismo y el fervor religioso es capaz de convertir a la razón humana en una pesadilla de monstruos goyescos.